¿Sientes ese peso en tu pecho cuando abres los ojos cada mañana? Ese momento en que la realidad te golpea antes incluso de que tus pies toquen el suelo. No estás solo. Dios me pidió que te dijera algo hoy, especialmente a ti que estás escuchando en este preciso instante. He guardado para ti una paz que el mundo no puede darte, una paz que comienza en el amanecer y permanece hasta que el sol se oculta. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. Fue preparado para este momento exacto de tu vida, para transformar tus mañanas desde hoy y para siempre. Capítulo 1. El primer pensamiento. El amanecer de tu corazón. El primer pensamiento que tienes al despertar es como la primera semilla que plantas en el jardín de tu día. ¿Te has dado cuenta del poder que tiene ese primer instante de conciencia? Ese breve momento entre el sueño y la vigilia, cuando tu mente comienza a cobrar vida. Es un momento sagrado, hermano mío, hermana mía, un instante en que el velo entre lo divino y lo humano se hace más delgado. Permíteme compartirte la historia de Samuel, un hombre cuya vida conocí hace algunos años. Samuel había sido durante toda su vida un hombre de profunda fe, pero los golpes de la vida, la pérdida de su esposa, las dificultades económicas, la distancia con sus hijos, habían erosionado lentamente su conexión con Dios. Cada mañana, al abrir los ojos, su primer pensamiento era una avalancha de preocupaciones, las cuentas por pagar, la soledad de su casa vacía, el dolor en sus articulaciones que empeoraba con el tiempo. Es como si despertara ya derrotado, me confesó un día, con los ojos humedecidos por las lágrimas contenidas, como si la batalla del día estuviera perdida incluso antes de comenzar. Le pregunté entonces, ¿cuándo fue la última vez que tu primer pensamiento al despertar fue Dios? El silencio que siguió fue tan profundo como revelador. No podía recordarlo. Le sugerí un ejercicio simple pero transformador. Colocar una pequeña nota junto a su cama que dijera simplemente, «Buenos días, Padre». Le pedí que cada mañana, antes de que cualquier otro pensamiento pudiera invadir su mente, leyera esa nota y repitiera esas palabras como su primer acto consciente del día. Pasaron semanas antes de volver a encontrarnos. Cuando lo hicimos, apenas pude reconocer al hombre que tenía frente a mí. No era solo su postura más erguida o la sonrisa que iluminaba su rostro. Era algo más profundo, una luz que parecía emanar desde su interior. «¿Qué ha pasado, Samuel?», le pregunté asombrado por el cambio. «Hice lo que me dijiste», respondió con voz serena. «Cada mañana mi primer pensamiento ha sido para Él y descubrí algo maravilloso. Cuando le doy a Dios las primicias de mi conciencia, Él se encarga de ordenar todo lo demás». Esta es una verdad poderosa que encontramos en las Escrituras, en Proverbios 3:6. «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». No dice, «en algunos de tus caminos» o «cuando tengas problemas graves». Dice, «en todos tus caminos». Y eso incluye especialmente ese primer momento del día, cuando tu mente apenas comienza a despertar. Cuando entregas a Dios ese primer instante, le estás diciendo, «Señor, antes de enfrentar mis responsabilidades, antes de revisar mi teléfono, antes de preocuparme por el futuro o lamentarme por el pasado, te reconozco a ti. Este día te pertenece antes que a mí». Quizás estás pensando, «pero no entiendes lo difícil que es mi situación actual, no sabes lo que me espera hoy». Y tienes razón, yo no lo sé, pero Él sí. Como dice el hermoso pasaje de Isaías 46:10, Él declara el fin desde el principio. Antes de que tu día siquiera comience, Él ya conoce cada momento, cada desafío, cada oportunidad, cada lágrima y cada sonrisa que experimentarás.
Imagina por un momento que tu día es como un laberinto complejo. Tú, desde tu perspectiva limitada, solo puedes ver el camino que tienes inmediatamente delante, pero Dios ve el laberinto completo desde arriba. Conoce cada giro, cada callejón sin salida, cada atajo. ¿No tendría sentido consultar primero con quien tiene esta visión completa antes de dar tu primer paso? El Salmo 143:8 nos recuerda: Hazme saber por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme conocer el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Este versículo es como una invitación divina para comenzar cada día en diálogo con el Creador del universo, pidiéndole que nos muestre su misericordia y nos guíe por el camino correcto. ¿Te das cuenta del privilegio que esto representa? El Dios que formó las estrellas, que estableció los cimientos de la tierra, que sopló vida en tus pulmones, te está invitando a consultar con Él antes de iniciar tu jornada. La historia de Ana es otro testimonio poderoso de esta verdad. Ana era una madre soltera con 3 hijos pequeños. Cada mañana era una batalla contra el reloj. Preparar desayunos, alistar mochilas escolares, vestir a los más pequeños, todo mientras se preparaba para su propio trabajo. Sus días comenzaban en caos y frecuentemente terminaban en lágrimas. Me siento como si estuviera siempre un paso atrás, corriendo sin alcanzar nunca la meta, me dijo un día con el agotamiento visible en sus ojos. Le hablé entonces de la práctica del primer pensamiento. Le sugerí que, contra toda lógica, se levantara 15 minutos antes que sus hijos, no para adelantar tareas, sino para sentarse en silencio y entregar a Dios los primeros minutos de su día. No tengo 15 minutos extras, me respondió con una mezcla de frustración y desesperación. No estás buscando tiempo, le respondí. Estás buscando a aquel que creó el tiempo. A regañadientes, accedió a intentarlo durante una semana. Cuando volvimos a reunirnos, sus palabras me conmovieron profundamente. No entiendo lo que está pasando, me dijo. Tengo los mismos hijos, el mismo trabajo, las mismas responsabilidades, pero es como si alguien hubiera reorganizado el tiempo para mí. Los mismos 15 minutos que doy a Dios cada mañana me son devueltos multiplicados en paz y claridad durante el día. ¿No es esto lo que Jesús nos prometió en Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando priorizamos a Dios en la primera hora del día, algo sobrenatural comienza a suceder con el resto de nuestras horas. Este principio es tan antiguo como el maná que Dios enviaba a los israelitas en el desierto. Cada mañana, antes del calor del día, debían salir a recogerlo. No podían almacenarlo para el día siguiente, excepto para el sábado. Era un recordatorio diario de su dependencia de Dios, una lección de confianza que debían reaprender con cada amanecer. ¿No es nuestra vida espiritual similar? La paz y la fortaleza que necesitamos no son recursos que podamos almacenar indefinidamente. Son como el maná, frescos cada mañana, esperando ser recogidos en ese primer momento de conciencia. Lamentaciones 3:22-23 nos asegura: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada amanecer es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva misericordia esperando ser descubierta. Y todo comienza con ese primer pensamiento que eliges tener. Te invito ahora, mientras escuchas estas palabras, a hacer una pausa. Cierra tus ojos por un momento. Imagina el próximo amanecer en tu vida. Visualiza ese primer instante de conciencia. ¿A quién le entregarás ese momento? ¿Qué semilla plantarás en el jardín de tu nuevo día? Dios está esperando ser tu primer pensamiento mañana.
Está esperando que le digas: buenos días, Padre, este día es tuyo antes que mío. Capítulo 2. El Valle de la Sombra Matutina. Hay un fenómeno que muchos experimentan, pero del que pocos hablan abiertamente. Lo llamo el Valle de la Sombra Matutina. Es ese momento en que la conciencia del día que comienza trae consigo todas las preocupaciones, los miedos y las ansiedades que te esperan. Es como si en esos primeros instantes de vigilia, todos los pendientes del día, todos los problemas no resueltos, todas las incertidumbres del futuro, se agolparan en la puerta de tu mente, exigiendo atención inmediata. ¿Lo has sentido alguna vez? Ese peso que parece asentarse sobre tu pecho incluso antes de levantarte de la cama. Esa sensación de que, de alguna manera, ya vas atrasado, ya vas perdiendo, ya vas quedando corto frente a lo que el día demanda de ti. El rey David conocía bien esta experiencia. En el Salmo 5:3 nos dice: «Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré ante ti y esperaré». Estas no son las palabras de alguien para quien las mañanas eran fáciles. Son las palabras de un hombre que sabía que necesitaba conectarse con Dios antes de enfrentar los desafíos del día. Permíteme compartirte la historia de Elena, una mujer cuyo testimonio ha tocado profundamente mi corazón. Elena era una profesional exitosa, respetada en su campo, admirada por muchos. Pero detrás de esa imagen de compostura y éxito se escondía una realidad muy diferente. Cada mañana es una batalla, me confesó durante una conversación. Literalmente tengo que convencerme a mí misma para salir de la cama. La ansiedad me paraliza desde el primer momento de conciencia. Elena sufría de lo que los psicólogos llaman ansiedad anticipatoria. Su mente proyectaba los peores escenarios posibles para el día que estaba por comenzar y su cuerpo respondía con todos los síntomas físicos del estrés: palpitaciones, sudoración, tensión muscular, incluso dificultad para respirar. He intentado de todo, me dijo. Meditación, medicación, rutinas matutinas, ejercicio, todo ayuda un poco. Pero nada ha logrado transformar realmente esos primeros momentos del día. Le pregunté entonces si alguna vez había intentado rendirse por completo. ¿Rendirme?, respondió confundida. Toda mi vida he luchado para no rendirme. No me refiero a rendirte a la ansiedad, le aclaré. Me refiero a rendirte a aquel que puede calmar cualquier tormenta con solo una palabra. Le hablé entonces del concepto bíblico de la rendición, no como un acto de derrota, sino como un acto de liberación. Le expliqué cómo en Mateo 11:28-30 Jesús nos invita: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Le sugerí a Elena un ejercicio simple pero profundo. Cada mañana, antes incluso de abrir los ojos, pronunciar una oración de rendición. No una oración elaborada o complicada, sino un simple acto de entrega. Señor, este día no me pertenece. Te lo entrego por completo. Cada hora, cada minuto, cada segundo, cada conversación, cada decisión, cada desafío, todo es tuyo. Yo solo soy un administrador de lo que tú me has confiado. Guíame, sosténme, llévame. Pasaron algunas semanas antes de volver a encontrarnos. Cuando lo hicimos, el cambio en Elena era evidente. Había una serenidad en sus ojos que no había visto antes. ¿Qué ha cambiado?, le pregunté. Todo, respondió con una sonrisa tranquila. Cuando entendí que no tengo que cargar con el peso de mi día, cuando realmente comprendí que puedo entregárselo por completo a alguien infinitamente más capaz que yo, fue como si me quitaran un peso que había llevado toda mi vida sin darme cuenta.
La rendición matutina es uno de los secretos más poderosos de la vida espiritual, pero también uno de los más difíciles de practicar consistentemente. Va contra nuestra naturaleza humana, contra nuestra tendencia a querer controlar, planificar, asegurar. Y sin embargo, cuando logramos soltar genuinamente las riendas y entregárselas a Dios desde el primer momento del día, experimentamos una libertad que no puede ser explicada, solo experimentada. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos da esta maravillosa promesa: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en el orden de este pasaje. Primero viene la entrega de nuestras preocupaciones a Dios, y luego viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. No al revés. No encontramos paz y luego decidimos confiar en Dios. Confiamos en Dios, le entregamos nuestras cargas y entonces, solo entonces, su paz comienza a guardar nuestros corazones y pensamientos. La historia del mar de Galilea ilustra perfectamente este principio. Los discípulos estaban en medio de una tormenta feroz, temiendo por sus vidas, cuando Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Pedro, en un momento de audacia mezclada con fe, le pidió caminar hacia él sobre las aguas. Y mientras mantuvo sus ojos en Jesús, lo imposible se hizo posible. Pero en cuanto comenzó a mirar las olas, en cuanto la realidad de su situación captó su atención, comenzó a hundirse. ¿No es así nuestra experiencia matutina? Mientras mantenemos nuestros ojos en Jesús, mientras nuestra primera mirada es hacia Él, podemos caminar sobre las aguas de nuestras circunstancias. Pero en cuanto desviamos nuestra atención hacia las olas de nuestros problemas, comenzamos a hundirnos en el mar de la ansiedad y la preocupación. La rendición matutina es como decirle a Jesús cada mañana: Señor, permíteme caminar contigo hoy sobre las aguas. No miraré las olas, no mediré la profundidad del mar, solo miraré tu rostro y seguiré tus pasos. Tomás, un joven ejecutivo con quien tuve la bendición de compartir, me contó su experiencia con la rendición matutina. Siempre he sido una persona extremadamente organizada, me explicó. Tengo mi agenda planificada con semanas de anticipación. Cada hora de mi día está programada para maximizar mi productividad. El control ha sido siempre mi mecanismo de defensa contra el caos. Pero Tomás había llegado a un punto de quiebre. Su obsesión por el control lo estaba alejando de su familia, de sus amigos e incluso de sí mismo. Sus noches estaban plagadas de insomnio y sus mañanas eran momentos de tensión, anticipando todo lo que podría salir mal durante el día. Le hablé entonces del poder de la rendición, de cómo a veces tenemos que soltar para recibir algo mejor. Le sugerí un ejercicio aparentemente contradictorio: planificar un tiempo cada mañana para no planificar. Un espacio sagrado para simplemente estar en la presencia de Dios y entregarle el control del día. Es la idea más absurda que he escuchado, me dijo con una sonrisa irónica: planificar tiempo para no planificar. A veces, le respondí, necesitamos usar nuestras estructuras conocidas para crear espacio para algo nuevo. Con cierto escepticismo, Tomás accedió a intentarlo. Cada mañana, antes de revisar su agenda, antes de encender su computadora, antes incluso de pensar en su lista de pendientes, dedicaría 15 minutos a simplemente estar con Dios, a rendirle el control de su día. Los primeros días fueron difíciles. Su mente constantemente quería adelantarse, planificar, resolver problemas que aún no habían surgido. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. La quietud comenzó a sentirse menos como una pérdida de tiempo y más como una fuente de claridad y paz.
Cuando nos volvimos a reunir algunas semanas después, Tomás compartió algo sorprendente. Por primera vez en mi vida adulta, siento que estoy realmente viviendo mis días, no solo gestionándolos. Es como si, al rendir el control, hubiera ganado una especie de libertad que no sabía que existía. Esta es la paradoja de la rendición matutina. Al entregar nuestro día a Dios, no lo perdemos, lo recuperamos en su forma más plena y significativa. Proverbios 16:9 nos dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Hay una hermosa colaboración implícita en este versículo. Nosotros pensamos, planificamos, soñamos, pero es Dios quien dirige nuestros pasos. La rendición no significa abandonar nuestra responsabilidad de pensar y planificar. Significa reconocer que en última instancia es su dirección la que importa. La rendición matutina es como depositar todas tus fichas en manos del banquero celestial, confiando en que Él las invertirá mucho mejor de lo que tú podrías hacerlo. Es reconocer, como dice Jeremías 10:23, que no es del hombre que camina el ordenar sus pasos. Te invito ahora a un momento de oración guiada. Cierra tus ojos, si puedes, y repite conmigo estas palabras desde lo profundo de tu corazón. Padre Celestial, en este momento te entrego por completo el día de hoy. Cada preocupación, cada expectativa, cada temor, cada esperanza, todo lo pongo en tus manos amorosas y capaces. Reconozco que tú ves el panorama completo que yo no puedo ver. Confío en que tus planes para mí son de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Ayúdame a recordar durante todo el día que no camino solo, que no cargo solo, que no decido solo. Tú estás conmigo, guiándome con tu mano derecha, en el nombre de Jesús. Amén. Esta rendición no es un acto que hacemos una vez y para siempre. Es una decisión que renovamos cada mañana, a veces incluso varias veces a lo largo del día. Es como el maná, fresco cada día, esperando ser recogido por aquellos que reconocen su necesidad. Capítulo 3. El rocío de la mañana, renovando tu protección. Hay algo especialmente sagrado en el rocío de la mañana. Esas pequeñas gotas de agua que aparecen misteriosamente durante la noche, cubriendo cada hoja, cada pétalo, cada brizna de hierba con una capa delicada de humedad que refleja los primeros rayos del sol. El rocío es tanto un símbolo de renovación como de protección. Hidrata las plantas en las horas más frescas del día, preparándolas para soportar el calor que vendrá después. En la Biblia, el rocío a menudo se utiliza como una metáfora de la bendición divina, de la presencia suave pero constante de Dios. En Oseas 14:5, el Señor promete: yo seré a Israel como el rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Así como las plantas necesitan el rocío para prepararse para el calor del día, nosotros necesitamos la presencia refrescante de Dios cada mañana para prepararnos para los desafíos que enfrentaremos. Es ese momento de invocación, de pedir activamente su protección y guía para las horas que tenemos por delante. Déjame compartirte la historia de Raúl, un hombre cuya vida fue transformada por el hábito de invocar la protección divina cada mañana. Raúl trabajaba como guardia de seguridad en una zona conflictiva de la ciudad. Cada día enfrentaba situaciones potencialmente peligrosas y la tensión constante había comenzado a afectar su salud física y emocional. Vivo en un estado permanente de alerta, me confesó durante una conversación. Incluso en mis días libres no puedo relajarme completamente. Es como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo sentirse seguro. Le hablé entonces del Salmo 91, ese poderoso salmo de protección que ha sido un refugio para millones de creyentes a lo largo de los siglos. Le sugerí que cada mañana, antes de salir de casa,
leyera este salmo en voz alta, no como un ritual supersticioso, sino como una declaración de fe y una invitación a la protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Raúl comenzó esta práctica con cierto escepticismo, pero decidió darle una oportunidad. Cada mañana, antes de ponerse el uniforme, leía el Salmo 91 completo, permitiendo que las palabras impregnaran su espíritu. Pasaron algunas semanas antes de que volviéramos a encontrarnos. Cuando lo hicimos, el cambio en Raúl era notable. Había una serenidad en sus ojos que no había visto antes. ¿Qué ha cambiado?, le pregunté. Mi perspectiva, respondió con calma. Las situaciones que enfrento siguen siendo las mismas. Mi trabajo sigue siendo peligroso, pero algo ha cambiado en mí. Ya no enfrento estas situaciones solo. Es como si cada mañana me pusiera una armadura invisible. Lo que Raúl estaba experimentando es lo que yo llamo la cobertura del rocío divino. Esa protección sobrenatural que viene cuando invitamos conscientemente a Dios a nuestro día, cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad y dependencia de Él. En Efesios 6, Pablo nos habla de la armadura de Dios, esas piezas espirituales de protección que debemos vestirnos para estar firmes contra los ataques del enemigo. Muchos cristianos conocen este pasaje, pero pocos lo practican activamente como una disciplina matutina. Imagina por un momento que eres un soldado en tiempos antiguos. No saldrías a la batalla sin tu armadura, ¿verdad? Sería impensable, suicida incluso. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros salimos cada mañana a enfrentar batallas espirituales sin vestirnos, primero con la protección que Dios ha provisto para nosotros? María, una madre de 3 hijos adolescentes, me compartió cómo la práctica de invocar protección sobre su familia cada mañana había transformado la dinámica en su hogar. Solía comenzar mis días corriendo, siempre atrasada, siempre estresada, me contó. No tenía tiempo para nada espiritual en las mañanas, o al menos eso creía. Pero cuando su hijo mayor comenzó a mostrar comportamientos preocupantes, María supo que necesitaba una intervención sobrenatural. Comenzó entonces una práctica que llamó los 5 minutos de cobertura. Cada mañana, antes de que cualquiera de sus hijos despertara, se levantaba y caminaba por la casa, tocando la puerta de cada habitación y orando específicamente por el hijo o hija que dormía detrás de ella. No eran oraciones largas o elaboradas. Eran invocaciones simples pero poderosas de protección y bendición. Señor, te pido que cubras a Miguel hoy con tu sangre preciosa. Protege su mente de pensamientos destructivos, su corazón de influencias negativas, su cuerpo de todo daño. Que tus ángeles lo acompañen a donde vaya, en el nombre de Jesús. Amén. Al principio María no notó cambios dramáticos, pero con el tiempo algo comenzó a suceder en su hogar. Las discusiones disminuyeron, la comunicación mejoró, y lo más sorprendente, los informes de la escuela sobre su hijo mayor comenzaron a cambiar para bien. No puedo explicarlo científicamente, me dijo María con lágrimas en los ojos. Pero sé en mi corazón que esos 5 minutos de cobertura cada mañana han creado un escudo espiritual alrededor de mis hijos, que ninguna influencia negativa puede penetrar completamente. La práctica de invocar protección no es superstición, es una aplicación práctica de nuestra autoridad espiritual como hijos de Dios. Jesús nos dijo en Lucas 10:19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no es algo que usemos para impresionar a otros o para manipular circunstancias en nuestro beneficio. Es una responsabilidad sagrada que ejercemos para proteger lo que Dios nos ha confiado: nuestras vidas,
nuestras familias, nuestros ministerios, nuestros propósitos. El acto de invocar protección divina cada mañana es como abrir un paraguas antes de que comience a llover. No evita que la lluvia caiga, pero sí evita que te empapes. De manera similar, la cobertura espiritual que invocamos cada mañana no necesariamente elimina los desafíos o peligros de nuestro camino, pero sí nos proporciona una protección sobrenatural mientras los atravesamos. Números 6, 24, 26 nos ofrece una de las bendiciones más hermosas de las Escrituras, conocida como la bendición arónica. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Imagina comenzar cada mañana pronunciando esta bendición sobre ti mismo, sobre tu familia, sobre tu día. Imagina el poder de invocar conscientemente la presencia protectora de Dios antes de enfrentar cualquier desafío o dificultad. Carlos, un empresario cristiano, me contó cómo la práctica de bendecir su lugar de trabajo cada mañana había transformado no solo su experiencia personal, sino también la atmósfera general de su empresa. Solía llegar a la oficina y sumergirme inmediatamente en correos electrónicos y reuniones, me explicó. Pero hace unos años comencé una nueva rutina. Llego 15 minutos antes que todos los demás. Camino por toda la oficina y oro por cada escritorio, cada departamento, cada proyecto. Al principio, Carlos mantuvo esta práctica en privado, pero con el tiempo, algunos empleados comenzaron a notar que algo era diferente. La tensión que solía caracterizar su ambiente laboral había disminuido notablemente. Los conflictos se resolvían con mayor facilidad. Incluso la productividad había aumentado, sin que hubiera habido cambios significativos en procesos o personal. Un día, uno de mis gerentes me preguntó directamente qué estaba haciendo diferente. Me contó Carlos con una sonrisa. Le expliqué mi rutina matutina de oración y bendición. Para mi sorpresa, me pidió si podía unirse. Ahora somos un pequeño grupo que llega temprano cada mañana para invocar la protección y bendición de Dios sobre nuestro lugar de trabajo. Esta práctica de invocar protección divina puede extenderse a cada área de nuestra vida. Podemos cubrir con oración nuestros hogares, nuestros vehículos, nuestros viajes, nuestras relaciones, nuestras decisiones. No como un ritual vacío, sino como una declaración activa de fe y dependencia de Dios. El Salmo 121, 7, 8 nos asegura: el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Fíjate en la amplitud de esta promesa, desde ahora y para siempre. La protección de Dios no es temporal o condicional, es eterna y abarcadora. Pero nosotros necesitamos activarla conscientemente, invocarla deliberadamente, especialmente al comienzo de cada nuevo día. Te invito ahora a un momento de oración guiada para invocar esta protección divina sobre tu día. Cierra tus ojos si puedes y repite estas palabras desde lo profundo de tu corazón. Padre Celestial, en este momento invoco tu protección divina sobre cada aspecto de mi vida. Cubro mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi espíritu con la sangre preciosa de Jesús. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará y que condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Pido que tus ángeles acampen alrededor de mí y de mis seres queridos, guardándonos en todos nuestros caminos. Que tu presencia vaya delante de mí, preparando el camino, y detrás de mí, cubriendo mis pasos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta invocación matutina de protección es como rociar sobre ti el rocío divino antes de que el calor del día comience a intensificarse. Es prepararte espiritualmente para cualquier desafío, cualquier batalla, cualquier tentación que puedas enfrentar.
Y así, como el rocío de la mañana es suave pero efectivo, esta práctica no requiere grandes demostraciones o rituales elaborados. Es un acto simple de fe, una declaración tranquila pero poderosa de confianza en la protección del Altísimo. Capítulo 4. El altar del amanecer. La gratitud anticipada. En las Escrituras encontramos numerosos ejemplos de altares construidos para conmemorar encuentros significativos con Dios. Abraham, Jacob, Moisés y muchos otros levantaron estos monumentos de piedra como testimonios tangibles de la fidelidad divina. Pero hay un tipo particular de altar que me gustaría que consideremos hoy: el altar del amanecer, construido no con piedras, sino con palabras de gratitud anticipada. La gratitud anticipada es una de las expresiones más poderosas de fe. Es dar gracias a Dios por bendiciones que aún no hemos visto, por respuestas a oraciones que aún no han llegado, por victorias que aún no hemos experimentado. Es declarar, como lo hizo Jesús frente a la tumba de Lázaro: Padre, te doy gracias porque me has oído. Juan 11:41. Incluso antes de que el milagro se manifestara. Permíteme compartirte la historia de Claudia, una mujer cuya vida fue transformada por la práctica de la gratitud anticipada. Claudia había estado luchando durante años con una enfermedad crónica que limitaba severamente su calidad de vida. Había probado diversos tratamientos, consultado a numerosos especialistas, pero su condición seguía deteriorándose. Llegué a un punto en que cada mañana era una batalla, me confesó durante una conversación. No solo contra el dolor físico, sino contra la desesperanza que amenazaba con consumirme por completo. Le sugerí entonces una práctica que podría parecer contradictoria: comenzar cada día agradeciendo a Dios por su sanidad, como si ya fuera una realidad completa. Pero eso sería negar mi realidad actual, objetó Claudia con comprensible confusión. Estaría pretendiendo algo que no es verdad. No se trata de negar tu realidad presente, le expliqué. Se trata de alinearte con una realidad superior, de declarar por fe lo que aún no ves, como hicieron los grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia bíblica. Con cierta reticencia, Claudia accedió a intentarlo. Cada mañana, antes incluso de evaluar cómo se sentía físicamente, comenzó a elevar una oración de agradecimiento. Padre, te agradezco por mi cuerpo sano y fuerte. Te agradezco porque cada célula, cada órgano, cada sistema está funcionando en perfecta armonía, tal como tú lo diseñaste. Te agradezco porque tu poder sanador está fluyendo ahora mismo por todo mi ser, restaurando y renovando lo que estaba dañado. En el nombre de Jesús. Amén. Al principio, estas palabras parecían casi forzadas, en clara contradicción con lo que su cuerpo le decía. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. No fue un milagro instantáneo o una sanidad repentina. Fue algo más sutil, pero igualmente profundo. Su perspectiva comenzó a transformarse. Ya no me levanto pensando en cuánto dolor sentiré hoy, me dijo Claudia cuando volvimos a encontrarnos algunas semanas después. Me levanto pensando en cuánta sanidad podré experimentar. Es un cambio pequeño, pero revolucionario. Y con ese cambio de perspectiva vinieron otros cambios. Claudia comenzó a notar pequeñas mejorías en su condición. Días con menos dolor, momentos de energía inesperada, noches de sueño más reparador. Su médico notó cambios en sus indicadores de salud que no podía explicar completamente desde un punto de vista puramente médico. No estoy diciendo que la gratitud anticipada me curó mágicamente, aclaró Claudia. Pero sí abrió una puerta para que la sanidad comenzara a fluir en mi vida de maneras que antes parecían bloqueadas. La gratitud anticipada no es un truco mental o una técnica de autosugestión.
Es una expresión genuina de fe que reconoce la soberanía y la fidelidad de Dios incluso antes de ver los resultados tangibles. Es declarar, como lo hizo Pablo en Filipenses 4:19, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Fíjate en el tiempo verbal que Pablo usa, suplirá, no podría suplir o tal vez supla, o esperemos que supla. Es una declaración de certeza, basada no en las circunstancias visibles, sino en el carácter inmutable de Dios. La gratitud anticipada es una forma de alinearnos con esta certeza, de posicionarnos en el lugar de expectativa confiada, no de duda ansiosa. Jorge, un padre de familia que había perdido su trabajo durante una crisis económica, me compartió cómo la gratitud anticipada había transformado su búsqueda de empleo. Llevaba meses enviando currículums, asistiendo a entrevistas, tratando de mantener la esperanza. Me contó, pero cada mañana me despertaba con un peso en el estómago, temiendo que este sería otro día de puertas cerradas. Le hablé entonces del concepto de gratitud anticipada y le sugerí un ejercicio simple pero poderoso. Cada mañana, antes de comenzar su búsqueda de empleo, agradecer específicamente por el trabajo que Dios ya tenía preparado para él. Señor, te agradezco por el trabajo perfecto que ya has apartado para mí. Te agradezco porque en tu tiempo y de acuerdo a tu perfecta voluntad, me estás dirigiendo exactamente hacia donde debo estar. Te agradezco por los recursos que has provisto para mi familia mientras espero. Te agradezco porque esta temporada de espera tiene un propósito y un final. 2 semanas después de comenzar esta práctica, Jorge recibió una llamada inesperada de una empresa en la que había entrevistado meses atrás. No solo le ofrecían un puesto, sino uno con mejores condiciones y mayor potencial de crecimiento que el trabajo que había perdido. Lo más sorprendente, me dijo Jorge, es que no me sentí sorprendido. Era como si hubiera estado esperando esta llamada, como si ya supiera que algo así iba a suceder. La gratitud anticipada había preparado mi corazón no solo para recibir la bendición, sino para reconocerla como algo que ya era mío en el reino espiritual. Esta es una de las claves más poderosas de la gratitud anticipada. Cambia nuestra capacidad de percepción. Cuando comenzamos el día agradeciendo por bendiciones que aún no vemos, nuestros ojos espirituales se abren para reconocer oportunidades y provisiones que de otra manera podríamos pasar por alto. En 2 Reyes 6 encontramos la historia de Eliseo y su sirviente rodeados por un ejército enemigo. Cuando el sirviente expresa su temor, Eliseo ora, «Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea». De repente, el sirviente puede ver lo que antes estaba oculto para él, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La gratitud anticipada es como esa oración de Eliseo. No cambia la realidad externa, al menos no inmediatamente, pero sí cambia nuestra capacidad de ver lo que realmente está allí. La protección de Dios, la provisión de Dios, la presencia de Dios, incluso cuando las circunstancias visibles sugieren lo contrario. Laura, una misionera que servía en un país donde enfrentaba rechazo y dificultades constantes, me compartió cómo la gratitud anticipada había transformado su ministerio. Cada mañana parecía una montaña imposible de escalar, me dijo. Los obstáculos eran tan evidentes, tan intimidantes, que a veces me preguntaba si realmente Dios me había llamado a este lugar. Le sugerí entonces comenzar cada día con lo que llamé un recorrido de gratitud futura. Le pedí que dedicara unos minutos cada mañana a imaginar con los ojos de la fe el ministerio floreciente que Dios ya veía y a agradecer específicamente por cada aspecto como si ya fuera una realidad presente.
Gracias, Padre, por los corazones que ya estás preparando para recibir tu palabra. Gracias por las familias que serán transformadas a través de este ministerio. Gracias por los líderes locales que se levantarán y llevarán este trabajo mucho más lejos de lo que yo jamás podría. Gracias por cada semilla plantada que dará fruto en tu tiempo perfecto. El cambio no fue inmediato, pero fue innegable. Poco a poco, Laura comenzó a notar pequeñas aperturas donde antes solo veía resistencia. Relaciones que comenzaban a formarse, curiosidad donde antes había hostilidad, preguntas genuinas donde antes había rechazo automático. La gratitud anticipada me dio ojos nuevos, me explicó Laura meses después. No cambió instantáneamente mi circunstancia, pero sí cambió la forma en que yo la experimentaba y respondía a ella. Y eso, con el tiempo, comenzó a cambiar la circunstancia misma. Esta es la alquimia espiritual de la gratitud anticipada. Transforma nuestra percepción, lo que a su vez transforma nuestra respuesta, lo que eventualmente comienza a transformar nuestra realidad. En Habacuc 3:17-18 encontramos una de las declaraciones más poderosas de gratitud anticipada en todas las Escrituras. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fíjate en el contraste radical. Circunstancias de completa desolación y escasez frente a una decisión inquebrantable de alegría y gratitud. No porque las circunstancias lo merecieran, sino porque Dios lo merece, independientemente de las circunstancias. La gratitud anticipada es nuestra declaración de que la fidelidad de Dios es más real que nuestras circunstancias temporales. Es nuestra afirmación de que su palabra es más confiable que lo que nuestros ojos pueden ver en este momento. Te invito ahora a un momento de oración guiada para practicar la gratitud anticipada. Cierra tus ojos, si puedes, y repite estas palabras desde lo profundo de tu corazón. Padre Celestial, en este momento te agradezco por las bendiciones que ya has preparado para mí en este día. Te agradezco por las oportunidades que encontraré, por las personas que pondré en mi camino, por la sabiduría que me darás para cada decisión. Te agradezco por la paz que guardará mi corazón y mi mente, por la fuerza que renovarás en mi interior, por el propósito que cumplirás a través de mi vida. Te agradezco porque ya has lidiado con cada obstáculo que enfrentaré, porque ya has preparado cada recurso que necesitaré, en el nombre de Jesús. Amén. Este altar matutino de gratitud anticipada es quizás uno de los actos de fe más poderosos que podemos practicar. No niega la realidad presente, pero se niega a limitarse a ella. Ve más allá, hacia las realidades eternas que trascienden nuestras circunstancias temporales. Y así como el altar es un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano, nuestra gratitud anticipada crea un espacio sagrado donde el ya de Dios comienza a manifestarse en nuestro todavía no. Capítulo 5. La alquimia de la mañana, transformando desafíos en propósito. En la antigua ciencia de la alquimia, existía el sueño de transformar metales comunes en oro. Aunque este objetivo nunca se logró en el sentido literal, existe una alquimia espiritual que es real y accesible para cada creyente. La capacidad de transformar nuestros mayores desafíos en nuestro propósito más profundo, nuestro dolor más intenso en nuestra contribución más significativa. Esta transformación no ocurre automáticamente. Requiere una decisión consciente, una reorientación deliberada de nuestra perspectiva, especialmente en esos momentos matutinos cuando enfrentamos un nuevo día con sus inevitables desafíos.
Permíteme compartirte la historia de Martín, un hombre cuya vida fue completamente transformada por esta alquimia espiritual. Martín había sufrido un accidente que lo dejó con discapacidades físicas permanentes. Durante meses, cada mañana, representaba una batalla contra la amargura y la autocompasión. Me despertaba y lo primero que sentía era ira, me confesó durante una conversación. Ira contra Dios, contra el conductor que causó el accidente, contra mi propio cuerpo que ya no respondía como antes. Le hablé entonces del concepto de la alquimia espiritual, de cómo Dios puede y quiere transformar incluso nuestras experiencias más dolorosas en algo valioso y significativo. Le compartí el versículo de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo puede esto ayudar a bien?, me preguntó Martín con comprensible escepticismo. ¿Qué posible propósito podría tener esta limitación que ahora define mi vida? Le sugerí un ejercicio simple pero profundo. Cada mañana, después de reconocer honestamente su dolor y frustración, hacerse la pregunta: ¿cómo podría Dios usar esta experiencia para un propósito mayor? ¿Qué perspectiva única me da esto que pueda ser de valor para otros? Al principio, Martín no encontraba respuestas. La pregunta parecía demasiado grande, el dolor demasiado fresco. Pero persistió, día tras día, permitiéndose tanto la honestidad del lamento como la apertura a una nueva perspectiva. Un mes después, me llamó con una noticia sorprendente. Había sido invitado a hablar en un grupo de apoyo para personas que habían sufrido accidentes similares. No sé qué decirles, me dijo con voz temblorosa. Apenas estoy aprendiendo a lidiar con esto yo mismo. Esa es exactamente la razón por la que tu voz es tan valiosa, le respondí. No hablarás desde una resolución perfecta, sino desde una transformación en proceso. Y eso es precisamente lo que ellos necesitan escuchar. Esa primera charla se convirtió en muchas más. Con el tiempo, Martín desarrolló un ministerio completo dedicado a personas con discapacidades físicas. El dolor que una vez amenazó con destruirlo se convirtió en el catalizador de su propósito más profundo. No elegiría volver a pasar por el accidente, me dijo años después, pero tampoco cambiaría lo que Dios ha hecho a través de él. Es una paradoja que he aprendido a abrazar. Mi mayor pérdida se ha convertido en mi mayor plataforma. Esta es la esencia de la alquimia espiritual. No niega el dolor ni minimiza la pérdida, pero se niega a permitir que tengan la última palabra. Ve más allá del sufrimiento presente hacia el propósito redentor que Dios puede extraer de él. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo nos ofrece una de las descripciones más poderosas de esta alquimia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjate en la progresión. Primero viene la tribulación, luego la consolación de Dios y finalmente nuestra capacidad de consolar a otros que enfrentan tribulaciones similares. Es un ciclo de redención donde nada se desperdicia, ni siquiera nuestro dolor más profundo. Teresa, una mujer que había perdido a su hijo en circunstancias trágicas, me compartió cómo la práctica de la alquimia espiritual matutina había sido crucial en su proceso de sanación. Por mucho tiempo, me despertaba cada mañana reviviendo la pesadilla, me contó con voz quebrada. Era como si mi mente no pudiera o no quisiera dejar ir el trauma, como si al mantenerlo vivo, de alguna manera, estuviera manteniendo viva una conexión con mi hijo. Le sugerí entonces un ritual matutino de transformación.
Cada mañana, después de reconocer su dolor y honrar la memoria de su hijo, dedicaría unos minutos a imaginar cómo su experiencia podría eventualmente ayudar a otras madres que enfrentan pérdidas similares. Al principio parecía imposible, incluso ofensivo, me confesó Teresa. ¿Cómo podría algo bueno salir de algo tan devastador? Pero seguía haciéndolo día tras día, aunque solo fuera por obediencia. Gradualmente algo comenzó a cambiar. Teresa empezó a sentir destellos de propósito en medio de su dolor, pequeñas intuiciones sobre cómo su historia podría ofrecer esperanza a otros. Eventualmente, estas intuiciones la llevaron a formar un grupo de apoyo para padres en duelo, un espacio seguro donde el dolor podía ser expresado honestamente, pero también donde la esperanza de sanación podía ser cultivada cuidadosamente. Mi hijo tenía 7 años cuando lo perdí, me dijo Teresa años después, con una mezcla de dolor y paz en su voz. Ahora, el grupo de apoyo que fundé también tiene 7 años. Ha ayudado a cientos de padres a atravesar el valle oscuro que yo conozco tan íntimamente. No puedo decir que entiendo por qué Dios permitió que perdiera a mi hijo, pero sí puedo decir que he visto cómo ha redimido esa pérdida de maneras que nunca hubiera imaginado. La alquimia espiritual matutina no es una fórmula mágica que elimina el dolor o resuelve instantáneamente los problemas. Es una disciplina diaria que nos recuerda que, en las manos de Dios, incluso nuestras cenizas pueden ser transformadas en belleza, como promete Isaías 61:3. Esta disciplina es especialmente poderosa cuando la practicamos al inicio del día, antes de que las demandas y distracciones compitan por nuestra atención. Es en esos momentos tempranos, cuando nuestra mente está más receptiva y menos defensiva, que podemos permitirnos ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas hacia el propósito redentor que Dios está tejiendo a través de ellas. José, el personaje bíblico, ejemplifica perfectamente esta alquimia espiritual. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado injustamente, José tenía todas las razones para amargarse y rendirse. Sin embargo, al final de su historia, puede decirle a esos mismos hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Esta declaración no minimiza la traición ni el sufrimiento que José experimentó. No excusa las acciones de sus hermanos ni niega el dolor que causaron, pero reconoce una realidad superior, que Dios es capaz de incorporar incluso las peores experiencias de nuestra vida en su plan redentor. Pedro, un líder empresarial cristiano, me compartió cómo la práctica de la alquimia espiritual le había ayudado a navegar una crisis financiera devastadora. Había construido mi empresa durante 15 años, me contó, y en cuestión de meses, debido a cambios en el mercado y algunas decisiones equivocadas, lo perdí casi todo. Cada mañana me despertaba con un peso aplastante de fracaso y vergüenza. Le sugerí entonces que cada mañana, además de reconocer honestamente su dolor y frustración, se preguntara: ¿qué estoy aprendiendo a través de esta experiencia que nunca hubiera aprendido de otra manera? ¿Cómo podría este aprendizaje beneficiar a otros en el futuro? Al principio, las respuestas eran básicas y forzadas. Pero con el tiempo, Pedro comenzó a identificar lecciones valiosas sobre humildad, vulnerabilidad, confianza en Dios en lugar de en sus propias capacidades, el valor de las relaciones por encima de los logros. «Estoy reconstruyendo ahora», me dijo un año después, «pero sobre cimientos completamente diferentes, y me encuentro asesorando a otros empresarios no solo sobre estrategias de negocio, sino sobre cómo mantener su integridad y su paz interior en medio de las inevitables crisis que enfrentarán».
Esta es la alquimia espiritual en acción, el fracaso transformado en sabiduría, el dolor transformado en empatía, la pérdida transformada en generosidad. En Juan 12:24, Jesús utiliza una metáfora poderosa. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta verdad biológica es también una profunda verdad espiritual. Hay ciertas bendiciones, ciertos frutos, ciertos ministerios que solo pueden nacer a través de procesos que en el momento parecen dolorosos e incluso mortales. Pero en las manos de Dios, la muerte nunca es el final de la historia, es siempre el preludio de una resurrección. La alquimia espiritual matutina nos ayuda a recordar esta verdad cada día. Nos invita a ver nuestros desafíos no solo como obstáculos a superar, sino como materiales crudos que en las manos del maestro alquimista pueden ser transformados en algo de valor eterno. Te invito ahora a un momento de oración guiada para practicar esta alquimia espiritual. Cierra tus ojos, si puedes, y repite estas palabras desde lo profundo de tu corazón. Padre Celestial, te entrego hoy mis luchas, mis dolores, mis fracasos, mis limitaciones. No te pido simplemente que los quites, sino que los transformes. Muéstrame el propósito redentor que estás tejiendo a través de ellos. Revélame las lecciones que necesito aprender, la madurez que estás cultivando en mí, las personas a las que podré ayudar debido a estas experiencias. Ayúdame a ver mis desafíos a través de tus ojos, no como obstáculos a mi felicidad, sino como oportunidades para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Esta oración no cambia mágicamente nuestras circunstancias, pero sí comienza a cambiar nuestra perspectiva. Y a veces, un cambio de perspectiva es exactamente lo que necesitamos para comenzar a vislumbrar el propósito redentor que Dios está desarrollando a través de nuestros mayores desafíos. Capítulo 6. El pan compartido, llevando luz a otros. Hay una hermosa paradoja en la vida espiritual. Las bendiciones que recibimos alcanzan su máximo potencial no cuando las atesoramos para nosotros mismos, sino cuando las compartimos generosamente con otros. La paz matutina que experimentamos en la presencia de Dios no está destinada a permanecer como una experiencia privada. Está diseñada para fluir a través de nosotros hacia un mundo hambriento de esperanza y significado. Jesús lo expresó claramente en Mateo 5, 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate en la progresión. Primero, recibimos la luz, la paz, la fortaleza, la sabiduría que viene de nuestra conexión matutina con Dios. Luego permitimos que esa luz brille a través de nosotros y finalmente, como resultado, otros son atraídos no hacia nosotros, sino hacia el Padre Celestial. Permíteme compartirte la historia de Isabel, una mujer cuya vida fue transformada cuando comenzó a ver sus mañanas no solo como un tiempo para recibir de Dios, sino también como una preparación para dar a otros. Isabel trabajaba como enfermera en una unidad de cuidados intensivos, un entorno donde diariamente enfrentaba el sufrimiento humano en su forma más cruda. Con el tiempo, el estrés y el desgaste emocional comenzaron a pasarle factura. Se encontraba llegando al trabajo ya agotada, con poco que ofrecer a sus pacientes más allá de la atención técnica requerida. Me sentía vacía, me confesó durante una conversación, como si estuviera dando de una cuenta bancaria en ceros. Le hablé entonces del concepto del pan compartido, de cómo nuestro tiempo matutino con Dios no es solo para nuestra edificación personal, sino también para prepararnos para servir a otros. Le sugerí una práctica simple. Cada mañana, durante su tiempo devocional,
orar específicamente por los pacientes que atendería ese día, incluso antes de conocerlos. Señor, prepárame para ser un instrumento de tu paz y sanación hoy. Llena mi corazón con tu compasión, mis manos con tu toque sanador, mis palabras con tu sabiduría. Muéstrame cómo ver a cada paciente a través de tus ojos, no solo como un caso médico, sino como una persona amada por ti. Dame la sensibilidad para reconocer las necesidades más profundas que pueden estar ocultas detrás del sufrimiento físico. Isabel comenzó a implementar esta práctica, no como un ritual religioso, sino como una preparación espiritual para su jornada laboral. El cambio no fue inmediato, pero sí profundo. Poco a poco, comenzó a notar detalles sobre sus pacientes que antes pasaban desapercibidos: el miedo en los ojos de un anciano, la soledad de una madre joven lejos de su familia, la preocupación financiera que agravaba el estrés de un padre de familia. Comencé a ver más allá de los diagnósticos, me explicó Isabel meses después. Y al hacerlo, pude ofrecer no solo cuidado médico, sino también presencia genuina, una palabra de aliento, a veces simplemente una mano que sostiene otra mano en los momentos difíciles. Los resultados fueron sorprendentes. Pacientes que normalmente habrían sido considerados difíciles respondían de manera diferente a Isabel. Familias angustiadas encontraban consuelo en su presencia serena. Y, lo más sorprendente, Isabel descubrió que en lugar de terminar sus turnos más agotada, a menudo se sentía renovada, como si la compasión que ofrecía de alguna manera regresara a ella multiplicada. Es como si hubiera descubierto un pozo inagotable, me dijo con asombro en su voz. Cuanto más doy desde ese lugar de conexión con Dios, más parece llenarse. Es completamente contraintuitivo. Esta experiencia de Isabel ilustra una verdad espiritual profunda. Estamos diseñados para ser canales, no reservorios. El maná espiritual que recogemos cada mañana no está destinado a ser almacenado, sino a fluir a través de nosotros hacia un mundo necesitado. En 2 Corintios 1:4, Pablo describe este principio, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjate en la dirección del flujo, de Dios a nosotros, y luego de nosotros a otros. La consolación divina que recibimos no está destinada a terminar con nosotros. Está diseñada para fluir a través de nosotros hacia aquellos que enfrentan tribulaciones similares. Roberto, un maestro de escuela primaria, me compartió cómo la práctica del pan compartido había transformado su enfoque de la educación. Solía preparar mis clases pensando principalmente en el contenido académico, me explicó. Mi preocupación era cumplir con el currículo, mantener la disciplina en el aula, preparar a los estudiantes para los exámenes estandarizados. Pero cuando comenzó a implementar la práctica del pan compartido, dedicando tiempo cada mañana a orar por sus estudiantes y a pedir sabiduría divina para su enseñanza, su perspectiva comenzó a cambiar. Comencé a ver a cada niño no solo como un estudiante que debe adquirir conocimientos, sino como una persona completa con necesidades emocionales, sociales y espirituales, me contó Roberto. Y descubrí que cuando atiendo esas necesidades, el aprendizaje académico fluye de manera mucho más natural y efectiva. Roberto comenzó a llegar al aula cada mañana con un propósito más profundo que la mera transmisión de información. Llevaba consigo la paz y la perspectiva que había recibido en su tiempo con Dios, y eso creaba un ambiente completamente diferente en su salón de clases. Hay días difíciles, por supuesto, reconoció Roberto, pero incluso en esos días hay una reserva interior a la que puedo recurrir, una fuente de paciencia y sabiduría que no se agota tan fácilmente como sucedía antes.
La práctica del pan compartido no está reservada para profesiones de ayuda como la enfermería o la enseñanza. Es igualmente poderosa en entornos empresariales, en relaciones familiares, en interacciones cotidianas con vecinos, colegas o incluso extraños. Marcela, una ejecutiva de alto nivel en una empresa multinacional, me compartió cómo esta práctica había transformado su liderazgo. El mundo corporativo puede ser despiadado, me confesó, y durante años adopté esa mentalidad. Era eficiente pero dura, exitosa pero temida. Mis evaluaciones de desempeño eran excelentes, pero mis relaciones interpersonales eran superficiales y tensas. Cuando Marcela comenzó a practicar el pan compartido, dedicando tiempo cada mañana a prepararse espiritualmente, no solo para los desafíos profesionales, sino también para ser un canal de bendición para su equipo, algo comenzó a cambiar en la dinámica de su departamento. Comencé a ver a mis empleados como personas completas, no solo como recursos para alcanzar metas, me explicó Marcela. Me interesé genuinamente en sus vidas, sus desafíos, sus aspiraciones, y descubrí que cuando las personas se sienten verdaderamente vistas y valoradas, su productividad y creatividad florecen naturalmente. Con el tiempo, el departamento de Marcela se convirtió en uno de los más cohesionados y productivos de toda la empresa. Lo que comenzó como una práctica espiritual personal había transformado una cultura laboral completa. Esto ilustra otro aspecto poderoso del pan compartido, su efecto multiplicador. Cuando compartimos la paz y la perspectiva divina que hemos recibido, no solo impactamos a individuos, sino que potencialmente transformamos sistemas y culturas enteras. En Juan 6, encontramos la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Un pequeño almuerzo, 5 panes y 2 peces, en las manos de Jesús, se convierte en alimento suficiente para alimentar a una multitud de 5,000. Esta historia contiene una profunda verdad espiritual. Lo que entregamos a Dios, por pequeño que sea, tiene un potencial multiplicador que trasciende toda lógica humana. De manera similar, cuando tomamos el pan de paz, sabiduría y perspectiva que recibimos en nuestra comunión matutina con Dios y lo compartimos generosamente con otros, ese pan se multiplica de maneras que nunca podríamos lograr por nuestros propios esfuerzos. Santiago, un hombre que había pasado por un doloroso divorcio y un periodo de depresión severa, me compartió cómo la práctica del pan compartido había sido crucial en su proceso de sanación. Durante mucho tiempo, mi enfoque estaba completamente en mi propio dolor, me explicó Santiago, y aunque había encontrado cierto consuelo en mi relación personal con Dios, seguía sintiéndome atascado en mi proceso de sanación. Le sugerí entonces que considerara unirse a un grupo de apoyo, no como alguien que solo busca ayuda, sino como alguien que también tiene algo valioso que ofrecer a otros que atraviesan situaciones similares. No me siento calificado para ayudar a nadie, objetó Santiago. Apenas estoy manteniéndome a flote yo mismo. A veces, le respondí, es precisamente en nuestras áreas de mayor debilidad donde Dios puede usar más poderosamente nuestro testimonio. Con cierta reticencia, Santiago comenzó a asistir a un grupo de apoyo para personas en proceso de divorcio. Al principio, mayormente escuchaba, pero gradualmente comenzó a compartir partes de su historia, lecciones que había aprendido, verdades bíblicas que lo habían sostenido en sus momentos más oscuros. Algo extraño comenzó a suceder, me contó Santiago meses después. Cada vez que compartía con la intención de ayudar a otro, sentía que algo sanaba un poco más en mí. Era como si al ofrecer esperanza a otros, esa misma esperanza se arraigara más profundamente en mi propio corazón. Este principio está reflejado en Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hay una
reciprocidad divina en el acto de compartir las bendiciones espirituales que hemos recibido. No es una transacción comercial donde damos para recibir. Es un flujo natural donde, al convertirnos en canales de bendición, nosotros mismos somos bendecidos de maneras inesperadas. Te invito ahora a un momento de oración guiada para practicar el pan compartido. Cierra tus ojos, si puedes, y repite estas palabras desde lo profundo de tu corazón. Padre Celestial, te agradezco por el pan de vida que me ofreces cada día, por la paz que sobrepasa todo entendimiento, por la sabiduría que viene de lo alto, por la perspectiva eterna que me ayuda a ver más allá de mis circunstancias inmediatas. Hoy no quiero guardar estas bendiciones solo para mí. Prepárame para ser un canal de tu gracia, un portador de tu luz, un distribuidor del pan de vida que he recibido. Muéstrame a quién puedo servir hoy, a quién puedo ofrecer una palabra de aliento, a quién puedo extender compasión y comprensión. Que todo lo que he recibido de ti fluya libremente hacia aquellos que tú pongas en mi camino, en el nombre de Jesús. Amén. Esta oración establece la intención de tu día. No solo recibir, sino también dar. No solo ser bendecido, sino también ser una bendición. Y así como el pan físico debe ser partido para ser compartido, a veces nuestras propias experiencias de quebrantamiento se convierten en los puntos de conexión más profundos con aquellos que sufren. Nuestras heridas, una vez sanadas por la gracia de Dios, se convierten en puentes hacia los corazones de otros que aún están en proceso de sanación. El pan compartido es la culminación natural de nuestra comunión matutina con Dios. Es cuando el círculo se completa, recibimos de Él y luego damos a otros, que a su vez son dirigidos hacia Él como la fuente de toda bendición. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por los diferentes aspectos de la oración matutina, pero en realidad esto es solo el comienzo. Cada nuevo amanecer ofrece una oportunidad fresca para implementar estas prácticas, para profundizar tu conexión con Dios y para permitir que esa conexión transforme no solo tu experiencia personal, sino también tu impacto en el mundo que te rodea. Repasemos brevemente el camino que hemos recorrido juntos. Comenzamos hablando sobre la importancia del primer pensamiento, ese momento sagrado entre el sueño y la vigilia, cuando tu mente está especialmente receptiva y maleable. Te invité a hacer de Dios tu primer pensamiento consciente, a entregarle las primicias de tu día antes de que cualquier otra preocupación o distracción pueda reclamar tu atención. Luego exploramos el valle de la sombra matutina, ese momento en que las preocupaciones y ansiedades pueden inundar nuestra conciencia al despertar. Descubrimos cómo la rendición completa a Dios desde el primer momento del día puede transformar ese valle en un lugar de encuentro divino, donde entregamos nuestras cargas antes incluso de cargarlas. Continuamos con el rocío de la mañana, esa práctica de invocar conscientemente la protección y guía divina para el día que comienza. Vimos cómo, al igual que las plantas son preparadas por el rocío para soportar el calor del día, nosotros podemos ser fortalecidos y protegidos por la presencia de Dios que invocamos cada mañana. Después nos adentramos en el altar del amanecer, ese espacio sagrado donde practicamos la gratitud anticipada, agradeciendo a Dios por bendiciones que aún no vemos pero que aceptamos por fe. Descubrimos cómo esta práctica no solo transforma nuestra experiencia del día, sino que también agudiza nuestra percepción para reconocer las provisiones divinas que de otra manera podríamos pasar por alto. Exploramos también la alquimia de la mañana, ese proceso divino mediante el cual nuestros mayores desafíos pueden ser transformados en nuestro propósito más profundo, nuestro dolor más intenso en nuestra contribución más significativa. Vimos cómo,
Al entregar nuestras luchas a Dios cada mañana, Él puede revelar el propósito redentor que está tejiendo a través de ellas. Finalmente, reflexionamos sobre el pan compartido, cómo las bendiciones que recibimos en nuestra comunión matutina con Dios alcanzan su máximo potencial cuando las compartimos generosamente con otros. Descubrimos cómo, al convertirnos en canales de la gracia divina, experimentamos una reciprocidad espiritual que profundiza nuestra propia experiencia de esa gracia. Estos 6 aspectos no son compartimentos separados, sino facetas interconectadas de una relación viva y dinámica con Dios, que comienza cada mañana, pero se extiende a lo largo de todo nuestro día. Piensa en ellos como los ingredientes de un pan espiritual que nutrirá tu alma y te sostendrá a través de cualquier desafío que puedas enfrentar. El primer pensamiento es la levadura que hace que todo el pan se eleve, que eleva tu perspectiva por encima de las circunstancias inmediatas. La rendición matutina es la harina, el ingrediente básico que proporciona la estructura y sustancia de tu comunión con Dios. La invocación de protección es la sal, ese elemento que preserva y protege el pan de la descomposición, así como la presencia de Dios te protege de las influencias destructivas. La gratitud anticipada es el agua que une todos los ingredientes, que permite que la masa se forme y se desarrolle correctamente. La alquimia espiritual es el proceso de horneado, donde el calor de los desafíos, bajo la supervisión del maestro panadero, transforma una masa cruda en algo nutritivo y delicioso. Y el pan compartido es el acto final de partir y distribuir lo que ha sido preparado, extendiendo la bendición más allá de nosotros mismos. Este pan espiritual no es un lujo opcional en nuestra vida de fe, es un alimento esencial, tan necesario para nuestra salud espiritual como el pan físico lo es para nuestro bienestar físico. Como Jesús mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y así como Jesús nos enseñó a orar, danos hoy nuestro pan de cada día, Mateo 6:11, estas prácticas matutinas son algo que renovamos diariamente, reconociendo nuestra dependencia continua de la provisión y presencia de Dios. Permíteme compartirte la historia de Daniel, un hombre cuya vida fue completamente transformada cuando comenzó a integrar estas 6 prácticas en su rutina matutina. Daniel había sido cristiano durante muchos años, pero su fe era mayormente compartimentalizada, reservada para los domingos y momentos específicos de necesidad. El resto del tiempo, vivía básicamente por sus propias fuerzas, enfrentando los desafíos cotidianos con recursos meramente humanos. Mi vida espiritual era como una isla, me confesó Daniel, separada del continente de mi vida diaria por un mar de distracciones y preocupaciones. Le hablé entonces de la posibilidad de construir un puente entre esa isla y el continente. Un puente que comenzaba cada mañana con estas prácticas intencionales de conexión con Dios. Daniel decidió hacer un experimento de 30 días. Cada mañana, antes de revisar su teléfono, antes de encender la televisión, antes incluso de hablar con su familia, dedicaría tiempo a estas 6 prácticas. El primer pensamiento, la rendición matutina, la invocación de protección, la gratitud anticipada, la alquimia espiritual y la intención del pan compartido. Las primeras mañanas fueron difíciles. Su mente divagaba, las distracciones eran constantes, la duda susurraba que estaba perdiendo tiempo valioso que podría usar para cosas productivas, pero persistió, fiel al compromiso que había hecho. Alrededor del día 10, comenzó a notar cambios sutiles, una mayor claridad mental durante el día, una capacidad mejorada para mantener la calma en situaciones estresantes, una sensibilidad creciente hacia las necesidades de los demás. Para el día 20,
Estos cambios se habían vuelto tan evidentes que su esposa le preguntó qué estaba haciendo diferente. Sus colegas en el trabajo notaron una nueva cualidad en su liderazgo. Sus hijos respondían de manera diferente a su presencia. Y cuando completó los 30 días, Daniel sabía que había descubierto algo demasiado valioso para abandonarlo. Lo que había comenzado como un experimento se había convertido en un ancla, en una fuente de vida que no estaba dispuesto a soltar. «No puedo explicar completamente la diferencia», me dijo Daniel cuando nos reunimos al final de los 30 días. «Es como si hubiera estado viviendo en blanco y negro, y ahora veo en color. Los desafíos siguen ahí, pero mi manera de enfrentarlos ha cambiado fundamentalmente. Y lo más sorprendente es cómo esto ha afectado a las personas a mi alrededor. Es como si la paz que experimento cada mañana fuera contagiosa». Esta es la promesa de la oración matutina, practicada con intención y consistencia. Una transformación que comienza en lo profundo de nuestro ser, pero que eventualmente se extiende para afectar todo nuestro mundo. Isaías 26:3 nos ofrece una promesa hermosa. «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Fíjate en la condición, cuyo pensamiento en ti persevera. No es un pensamiento ocasional, un momento devocional aislado, sino una orientación persistente de la mente y el corazón hacia Dios. Las prácticas matutinas que hemos explorado son formas concretas de cultivar esta perseverancia del pensamiento, de anclar nuestra mente en Dios desde el primer momento del día y permitir que esa conexión informe y transforme cada aspecto de nuestra experiencia. Y el resultado prometido es nada menos que completa paz, o como dice otra traducción, paz perfecta. No la ausencia temporal de conflicto o la supresión artificial de preocupaciones, sino una paz profunda y duradera que puede sostenernos incluso en medio de las tormentas más feroces de la vida. Esta paz no es un sentimiento efímero, es un estado del ser, una realidad espiritual que trasciende nuestras circunstancias cambiantes. Como dijo Jesús en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La paz que Jesús ofrece es fundamentalmente diferente de la paz que el mundo busca. La paz del mundo depende de circunstancias favorables, de la ausencia de conflicto, de la satisfacción de deseos. La paz de Cristo persiste independientemente de las circunstancias, en medio del conflicto, incluso cuando nuestros deseos más profundos parecen no cumplirse. Y esta paz está disponible para ti cada mañana. No tienes que ganártela o merecerla, solo necesitas recibirla día tras día, momento a momento, a través de estas prácticas intencionales de conexión con la fuente de toda paz. Te invito ahora a un momento final de oración guiada, una oración que puedes llevar contigo y adaptar para tus propias mañanas. Cierra tus ojos, si puedes, y repite estas palabras desde lo profundo de tu corazón. Padre Celestial, en este nuevo día que me has concedido, te entrego mi primer pensamiento, mi primera palabra, mi primera intención. Antes de enfrentar cualquier desafío, antes de tomar cualquier decisión, antes incluso de evaluar cómo me siento, te reconozco a ti como Señor de mi vida y de este día. Me rindo completamente a ti. Este día no me pertenece. Te lo entrego por completo, con todas sus horas, minutos y segundos, con todas sus oportunidades y desafíos, con todos sus encuentros y decisiones. Guíame, dirígeme, úsame según tu perfecta voluntad. Invoco tu protección sobre cada aspecto de mi vida, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi espíritu, mis relaciones, mis responsabilidades. Cúbreme con tu presencia protectora. Envía tus ángeles para guardarme en todos mis caminos. Forma un cerco de tu amor alrededor de mí y de mis seres queridos.
Te agradezco anticipadamente por las bendiciones que has preparado para mí en este día. Gracias por las oportunidades que encontraré, por las personas que pondré en mi camino, por la sabiduría que me darás para cada decisión, por la paz que guardará mi corazón y mi mente. Recibo por fe lo que aún no veo con mis ojos. Entrego a ti mis mayores desafíos, mis dolores más profundos, mis fracasos más recientes, confiando en que tú puedes transformarlos en instrumentos de tu propósito. Muéstrame cómo mis luchas pueden convertirse en mi testimonio, cómo mis heridas pueden transformarse en canales de sanación para otros. Finalmente, prepárame para compartir con otros lo que he recibido de ti. Hazme sensible a las necesidades que me rodean. Dame ojos para ver como tú ves, oídos para escuchar como tú escuchas, manos para servir como tú sirves y un corazón que ame como tú amas. Que mi vida sea hoy un reflejo de tu luz en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta oración no es una fórmula mágica, sino una estructura que puedes adaptar y personalizar según las necesidades específicas de cada día. Lo importante no son las palabras exactas, sino la intención del corazón, esa orientación deliberada hacia Dios que establece el tono para todo lo que sigue. Al concluir nuestra reflexión sobre la oración matutina, te animo a no ver esto como un peso adicional en tu ya ocupada agenda, sino como un regalo que te ofreces a ti mismo, un espacio sagrado donde tu alma puede respirar antes de sumergirse en las demandas del día. Como dice el Salmo 143:8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme conocer el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Que cada mañana sea para ti un encuentro renovado con la misericordia infinita de Dios. Una oportunidad para elevar tu alma hacia aquel que conoce perfectamente el camino que debes andar. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, desde el primer rayo del amanecer hasta que el sol se oculte en el horizonte. Querido amigo, querida amiga que has llegado hasta aquí, quiero agradecerte desde lo más profundo de mi corazón por compartir este tiempo conmigo. No es casualidad que este mensaje haya llegado a ti hoy. Dios conoce exactamente lo que necesitas en este momento de tu vida y su timing es siempre perfecto. La oración matutina que hemos explorado juntos no es un ritual religioso vacío, es una invitación a una relación viva y transformadora con el Creador del universo que anhela comunión contigo cada mañana. Es un puente entre el cielo y la tierra que puedes cruzar diariamente, trayendo la presencia y perspectiva divina a tu realidad cotidiana. Te invito a hacer un compromiso simple pero profundo. Durante los próximos 21 días, dedica los primeros momentos de tu mañana a estas prácticas que hemos explorado. No tiene que ser complicado o extenso. Incluso 5 o 10 minutos, enfocados e intencionales, pueden transformar completamente la calidad de tu día y con el tiempo la calidad de tu vida entera. Para ayudarte en este camino, he preparado un breve recordatorio que puedes imprimir y colocar junto a tu cama, donde será lo primero que veas al despertar. 1. Primer pensamiento. Buenos días, Padre. Este día te pertenece a ti antes que a mí. 2. Rendición. Matutina. Me rindo completamente a ti. Guíame, dirígeme, úsame según tu voluntad. 3. Invocación de protección. Cúbreme con tu presencia protectora en cada paso que dé hoy. 4. Gratitud anticipada. Gracias por las bendiciones que has preparado para mí en este día. 5. Alquimia espiritual. Transforma mis desafíos en testimonios, mis heridas en canales de sanación. 6. Pan compartido. Úsame para llevar tu luz y amor a quienes lo necesitan hoy. Y me encantaría escuchar
cómo esta práctica está impactando tu vida. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te invito a dejar un comentario abajo con la palabra Amén, como una declaración de tu compromiso con esta práctica matutina. O si lo prefieres, comparte un breve testimonio de cómo Dios está transformando tus mañanas y, por extensión, toda tu vida. Recuerda que no estás solo en este camino. Formas parte de una comunidad de fe, de hermanos y hermanas que están aprendiendo, al igual que tú, a entregar cada nuevo día en las manos amorosas de nuestro Padre Celestial. Hay poder en saber que mientras elevas tu oración matutina, miles de otros creyentes están haciendo lo mismo, creando una sinfonía de alabanza y rendición que asciende como incienso fragante ante el trono de Dios. Si este mensaje te ha bendecido, te animo a compartirlo con alguien que podría necesitarlo. A veces, un simple video compartido puede ser el instrumento que Dios use para traer esperanza y renovación a un corazón que lucha en silencio. Y finalmente, si deseas recibir más mensajes como este, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Juntos continuaremos explorando las verdades eternas que transforman nuestra vida cotidiana, encontrando en la palabra de Dios ese pan de vida que nutre nuestra alma en tiempos de hambre espiritual. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. No solo esta mañana, sino cada nueva mañana que Él te conceda, y que cada amanecer te encuentre más cerca de su corazón, más alineado con su propósito, más transformado por su amor. Hasta nuestro próximo encuentro, que Dios te bendiga abundantemente y te guarde en el hueco de su mano. Amén.